Primero, me dijeron que no se estaba escuchando de algunos lados, a ver si se escucha de todos lados así. Resolvamos los problemas técnicos, que sé que había problemas. Péguenme el grito nomás si hay problema de escucharme. Bueno, primero, agradecer el placer de estar acá. Bien lo dijo mi tocayo, Funes de Rioja, que somos, en realidad, a mí me gusta decir somos un pueblo partido, porque nuestra historia fue común. Circunstancias de la historia nos dividieron y luego hasta tuvimos emigraciones muy similares que fueron enriqueciendo inmigrantes que llegaron a estas tierras y que hicieron una cultura muy parecida. Podemos discutir hasta el fin de los tiempos de quién es el dulce de leche, el asado, el mate, pero no llegaríamos a nada. Y yo siempre digo, ¿para qué discutir eso? El tango, ¿para qué discutir eso? Esas cosas son todas rioplatenses, son todas de estas naciones hermanas que somos Uruguay y Argentina. Sirve para folclore, sirve cuando nos peleamos, ¿no? Y después del fútbol, eso sí, ahí coincide. El fútbol es un lugar irreconciliable. Por más de que yo soy de los que me gusta, y no, miren que en Uruguay no pasa con todo el mundo, de que cuando juega Argentina contra un cuadro de otra región que no sea Latinoamérica, yo hincho por Argentina. No pasa, no pasa con todo el mundo, pero bueno, yo creo que tenemos que tener el sentimiento de naciones hermanas en los cuales ambos, a lo largo de nuestra historia, nos fuimos nutriendo de aporte de gente que se iba a Argentina y venía a Uruguay en su momento, y después ustedes lo hicieron con cientos de miles de orientales, dándole la oportunidad, la inmensa mayoría por el exilio económico, otros por el exilio político, pero agradecemos y creo que tenemos que estar eternamente agradecidos por la solidaridad del pueblo argentino de recibir de la forma que ha recibido a nuestros hermanos uruguayos en esta nación. Así que, qué importante son estas cosas, poder apostar, ver de qué forma apostamos a un futuro común que nos permita potenciar nuestras economías, nuestro desarrollo humano, nuestro control y nuestro compromiso con un mundo sustentable. Así que si tendremos cuestiones para hacer en un marco de buscar con inteligencia, con un ganar-ganar, construir políticas concretas que nos permitan sobre la base de la hermandad y del pragmatismo desarrollar y potenciar muchas de estas actividades que yo mencionaba. Después, comentarles que yo tengo una múltiple faceta. Si te dicen cuál es la tarea que te gusta más en la vida, no es la de política. Desde muy chico, de muy joven, con 8 años yo quería ser ingeniero y tuve la suerte de serlo. Acá tenía a los amigos de Parmalat, de Mastelón y de Sancor, de clientes con los cuales establecimos buenas relaciones. Yo me dedicaba, no es que haya estudiado robótica, en Uruguay no existía robótica. Yo soy ingeniero industrial mecánico y pasé de trabajar en la refinería de petróleo a la actividad privada y terminé siendo gerente de una empresa que hacía llenadores de alta cadencia, paletizadores, lavadora de cajones. Entonces la aprendí por la vida de la vida. Alguno que va a entender lo que digo, pasé de los kilos por centímetro cuadrado a los 420 miliamperes. Algunos entienden, pero bueno, es eso, terminé siendo un mecatrónico, pero no es que haya estudiado. La vida no se estudiaba en aquellas épocas robótica, estamos hablando hace 25 años, y más en Uruguay, imagínense, no era fácil, había que desarrollar una actividad de cero. Pero lo que sí me enriqueció, y yo reivindico esos múltiples labores que he hecho en mi vida, desde hombre de la resistencia contra la dictadura, dirigente estudiantil, dirigente sindical, a la uruguaya. Yo trabajaba de ingeniero en la refinería y aparte era uno de los 2 secretarios generales de Central Obrera y presidente del gremio petrolero, pero era uruguaya, yo trabajaba y me sentí orgulloso de ser buen ingeniero en la refinería. La verdad que lo que me permitió cuando volví de presidente, cuando ganó Tabaré Vázquez, tener, por suerte, en esa profunda transformación que implicaba ir hacia un modelo de excelencia de gestión, con planificación estratégica, indicadores, la búsqueda de ir mejorando cada uno de los componentes del costo e ir bajándolo para lograr trabajar con precio paridad de importación, ya que es un monopolio en Uruguay, uno tiene mayor obligación de trabajar en base a precio paridad de importación, haber logrado en un compromiso
de involucrar al propio sindicato en ese proceso de transformación hacia un sistema de planificación estratégica, porque quienes conocen el tema saben que nunca se habla de un plan, sino de una forma de pensar que es la innovación, la mejora continua, la excelencia. Pero bueno, por eso nos sentimos muy contentos acá, y aparte para nosotros, como vamos a plantear, es una apuesta muy importante. A ver si le emboco el para adelante, le emboqué. Primero vamos a ver, obviamente vamos a hablar de este hermoso país que se llama Uruguay, y que, como bien se dice, tenemos, ahora en época de elecciones se pica un poco la cancha, pero poco, a la uruguaya se pica, a veces en un acto alguno dice una palabra un poco de más, pero en realidad, comparado con otros países, y bueno, mismo con Argentina, es un juego de niños, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos con Luis Lacalle Pou, con Talvi, con Manini, con Mieres, con cualquiera de los otros candidatos, y nos saludamos, nos preguntamos por la familia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? O sea, hemos ido construyendo una nación de respeto y tolerancia que creo que está bueno. No coincido tanto que haya políticas tan estables de Estado. Hemos logrado tener estabilidades en algunos aspectos, que está bueno. Ahora nos falta mucho más pensamiento a largo plazo. Yo creo que a la región, a América Latina, le falta pensamiento estratégico y construcción de modelos de mucho más de largo plazo. No porque sean fijos, lo vuelvo a decir. Pensar estratégicamente es saber que todos los años uno tiene que rebobinar, revisar las condiciones de borde, como se diría en matemática, ver qué está pasando en el mundo, ver qué hay que ajustar. Pero es difícil. Nosotros intentamos lograr acuerdo en algunos temas con todos los sectores, no en el 100% de lo que involucra seguridad, trabajo, educación, pero sí por lo menos en todo lo que estuvimos de acuerdo, y fue difícil. Ojalá lo logremos. Que gane quien gane, ojalá que logremos algunos acuerdos que involucren a todos los actores, que impliquen política de Estado, que después hay algunos puntos que gane quien gane, se están manteniendo, porque eso da certezas, permite medir los avances, y bueno, no se puede estar cambiando de caballo 14 veces en 14 años o en cada elección. Pero bueno, rescatamos eso. Tenemos un país donde, por suerte, la tolerancia y el respeto ha sido, digamos, un paradigma, que a veces, bueno, los periodos electorales se pica un poco, lo vuelvo a decir, pero no deja de ser algo que es transitorio. Pero bueno, vamos a tratar de poner a Uruguay en la visión global. Y está lejos, está bravo leer acá. Bueno, mira, primero, el mundo que vivimos. Todos sabemos que estamos en una situación donde la velocidad del cambio del mundo es dramática. A veces, yo me acuerdo, hace unos 15 años, hablábamos hasta casi con asombro cómo se calculaba que el conocimiento del ser humano se duplicaba cada 10 años. Bueno, la noticia ahora es que se duplica cada 2 años y que es más o menos el cálculo que va a seguir siendo a esta velocidad. Todo lo que es la biotecnología, todo lo que es el mundo digital, están determinando cambio de la forma de producción, donde la tecnología cada vez más es la herramienta que permite la competitividad de una nación. Y genera cambios tan profundos que se calcula que 2 de cada 3 de los niños que hoy nacen van a trabajar en oficios o en tareas que hoy no existen. De repente el producto final es el mismo, pero va a ser hecho de una diferente forma. Por lo tanto, para entender, creo que acá empresarios, todo el mundo sabemos que no existe desarrollo económico y el desarrollo de ningún negocio si uno no entiende lo que pasa y no puede prever más o menos. No solo se requiere estabilidad, ni que hablar, predecibilidad, reglas de juego, sino también entender lo que está pasando, ¿no? Por eso la información pasa a ser cada vez más una herramienta fundamental a la hora de la toma de decisiones. Bueno, nosotros tenemos clarísimo que estamos en un mundo donde la realidad es que lo único certero va a ser el cambio y buscar estar munidos de información para ir adaptándonos y generando los cambios y las adaptabilidades de nuestras estructuras, de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, es casi una especie de tapa del libro. Bueno, ni que hablar que esto implica un fuerte cambio laboral. Nosotros ya estamos planteando, hay sectores de actividad económica donde obviamente las reglas de juego tradicionales van a tener que modificarse. La vez pasada la gente de la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, tal vez el sector más dinámico de la economía uruguaya en cuanto a su creatividad, adaptabilidad al cambio, Uruguay está exportando
870 millones de dólares de software y nuestro principal cliente es Estados Unidos. Es uno de los exportadores per cápita de software más grandes del mundo. Y genera una actividad económica de 1.500 millones de dólares en un PBI de 60.000 millones de dólares, más o menos. Estamos hablando de que para un país como Uruguay se ha creado un sector verdaderamente dinámico. Y obviamente el gran problema que tiene es que tenemos desocupación negativa, nos falta gente, desde gente que haga testing, gente que haga programas base o programas mucho más complejos. Hoy por hoy estarían faltando cerca de 2.000 personas, nos dirían, y tienen una proyección de que en los próximos años necesitarían 12.000 nuevas personas con diferente nivel de capacidades. Ahora bien, para ello echan mano a muchos estudiantes. Ahora bien, los estudiantes no pueden trabajar 8 horas o el régimen laboral común, porque aparte ellos quieren que sigan estudiando, no les interesa, obviamente, en una industria donde la tecnología es la diferenciación, como lo va a ser en todas, pero mucho más en el mundo digital, no les sirve que trabajen en un régimen normal, tan tabulado y rígido. Y por lo tanto habrá que ver de qué forma logramos las flexibilidades que permitan que los estudiantes puedan trabajar, estudiar y buscar acuerdos, como pasa en otras áreas, donde realmente, buscando seguir manteniendo la transparencia, la puerta de seguridad social de todo un poco, flexibilizarlo, porque el mundo laboral se va a ir cambiando dramáticamente. Ni que hablar todo el aspecto del cambio climático. Creo que el que crea que es simplemente una moda, no es una moda, es brutal. Creo que todos tenemos claro lo que está pasando. Uno de los temas que creo que como naciones tendríamos que ver con más detalles es justamente de qué forma trabajamos en uno de los puntos que nosotros le damos prioridad, que es el monitoreo y sustentabilidad de los cursos de agua. Tenemos entre los dos países, el río Uruguay y el río de la Plata, que requieren y merecen un trabajo común que implica tecnología, pero no alcanza entender que hay que tomar medidas. Así que para nosotros también es una especie de regla de parte de uno de los imperativos estratégicos de nuestra política, el considerar no solo el desarrollo económico, sino también centrado en el ser humano, sino además la sustentabilidad ambiental, que realmente en el mundo hoy es un drama. Ni que hablar que la realidad determina que hoy por hoy se da un nivel de concentración económica y de capacidad de financiamiento en pocas naciones y en pocas empresas. La vez pasada mirábamos y hacíamos una especie de listado con un amigo. Hay no menos de 100 empresas de Estados Unidos que generan más Producto Bruto Interno que todo el Uruguay, ¿no? Los números son increíbles y podemos decir eso a nivel general. Hoy por hoy hay países y empresas con una capacidad de concentración de la generación de ciencia y tecnología, que es la determinante para la competitividad de una nación, y que a su vez tienen la disponibilidad financiera para lograr la implementación de estas políticas, que son realmente muy importantes y son parte también de los datos de la realidad al cual nos enfrentamos. Y después, bueno, ni que hablar, venimos en una época en donde nos viene complejizando la situación, una verdadera guerra geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China, que ha sido más que impactante, creo que ustedes lo saben bien, ¿no? Porque tanto Uruguay como Argentina, creo que por lo menos Uruguay tuvimos un muy buen año para la producción de granos, porque fue prácticamente un año donde que fue el equivalente, que hubiera habido riego permanente. Y sin embargo, cuando todo el mundo hacía las cuentas y estaba festejando con los precios internacionales de los granos, la guerra comercial generó una caída dramática en el precio de muchos de estos, con lo cual los cálculos que hacían los Ministerios de Economía, ahí tenemos al subsecretario de Economía, se vieron muy impactados. Bueno, y en particular también en Argentina fue dramático. Y creo que por lo menos por un tiempo va a ser la tónica. Hoy por hoy el mundo se está moviendo en base a una situación de guerra comercial y geopolítica entre China y Estados Unidos, que va a seguir marcando la evolución de muchos de los acontecimientos y tiene que ser un dato de la realidad. Ahora bien, es como todo, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento nosotros producíamos en la fábrica máquinas básicamente para la industria láctea, y el precio de leche en polvo cayó a menos de $900 la tonelada, que para muchos no quiere decir nada. Acá de repente hay alguno en la industria láctea. Bueno, acá tenemos a Alejandro Bulgaroni, que sabe bien. Los lagrimones que se nos caían a nosotros eran determinantes, porque
Una fábrica que produce productos de 300, 400, 500 mil dólares, lo primero que deja de comprar el cliente, obviamente, cuando hay baja de los precios, es maquinaria. Se dedica a mantener, seguir produciendo con lo que hay. Ahora bien, había dos posibilidades, como siempre: ponerse a llorar o exigir que el Estado me solucionara todos los problemas, o buscar diversificarnos, buscar mejorar los costos, preparar más a la gente, salir a brindar mejores servicios, desarrollar un área de mantenimiento preventivo y de mejora tecnológica de las máquinas existentes. Es lo de siempre. Creo que hoy lo que tenemos en realidad en nuestras regiones, y más en particular para un país como la característica de Uruguay, es una oportunidad, sin duda. Por lo que se dijo antes, vivimos un mundo hipercomplejo, de transformaciones dramáticas, pero creo que es una oportunidad para, en el medio de la situación absolutamente desafiante, aprovechar las oportunidades para generar las transformaciones que nos permitan lograr un lugar mucho más digno y mucho más competitivo y de mejor calidad en este mundo de tecnología, de conocimiento y de valor agregado. Muy bien. Y por eso tiene que ser un país que tiene que saber que tenemos que estar abiertos al mundo y dispuestos a afrontar estos desafíos globales. Ahora bien, y no quiero generar envidia, pero no es lo mismo venir con una estabilidad macroeconómica y económica de 16, 17 años que vivir en la incertidumbre permanente, ¿no? Uruguay, por suerte, ¿no? Para nadie es lo mismo, ¿no? Las certezas y la tranquilidad es muy importante. Y por suerte, la buena noticia que los uruguayos tenemos es que inclusive, habiendo pasado más de un gobierno, pero fundamentalmente con el gobierno del Frente Amplio, ha habido un manejo económico responsable. Ahí se puede ver, como ustedes ven, lo que ha sido la disminución, algunos parámetros que para nosotros son importantes, porque si en algo podemos resumir en pocas palabras la esencia de nuestra propuesta política, está recontra desarrollada. Venimos haciendo presentaciones con propuestas concretas, como yo digo, tipo ingeniero, bueno, o tipo economista o contador, en cada uno de los temas, pero nosotros tenemos muy claro, nuestro proyecto político no es el reparto de la pobreza, nuestro proyecto político es el reparto de la riqueza, pero hay que generarla para eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra propuesta se puede resumir en desarrollo económico sustentable centrado en el ser humano, que creemos que es lo que sintetiza una visión que tenemos como fuerza política y que en lo personal ha marcado mi vida. Ahí ustedes tienen una gráfica de lo que ha sido la disminución de la pobreza en el Uruguay, de tener situaciones donde, en el 2004 estaba más del 30% de pobreza, lo que es la pobreza del día de hoy, de un 8%. Con una mejora de redistribución de riqueza que ahí también está marcado. Si ustedes pueden ver ahí, tienen en la línea anaranjada el crecimiento económico, tomado como base el año 86, como el crecimiento económico, cómo evolucionó y cómo se ve que a partir de la crisis del 2002, que fue un punto dramático de nuestra historia, ha seguido creciendo el Producto Bruto Interno de forma indefinida, o sea, permanente, y a su vez lo que ha mejorado el índice Gini, que es lo que marca la redistribución de la riqueza. Uruguay, ustedes ven que a partir del 2005 mantuvo una pendiente de crecimiento más que interesante, pero además logró una caída en lo que es el índice Gini, o sea, una mejora en la redistribución de la riqueza notable. Hoy Uruguay es el país no solo que ha tenido el crecimiento más largo y continuo de su historia, 16 años de crecimiento continuo, y es uno de los pocos en Latinoamérica que ha logrado mantener un crecimiento del Producto Bruto Interno permanente a lo largo de 16 años, sino que además ha logrado la caída más dramática del índice Gini, índice que marca la distribución de riqueza, a tal punto que hoy somos la nación más equitativa de Latinoamérica, que no lo éramos. Lo que también es parte de esa estabilidad y de esa previsibilidad que tenemos como nación y que explica mucho de esa característica y que tenemos como nación, y también de la posibilidad de construir una nación que se base en las oportunidades, en el desarrollo, en la igualdad de oportunidades en base a la educación, al salto en calidad científico-tecnológico. Ahí está el crecimiento del Producto Bruto, como que marcábamos, y lo más interesante también es la comparación con lo que ha sido la región. Obviamente Uruguay ha logrado mantener un crecimiento notable en estos años.
Otro dato interesante es, ustedes saben que tenemos grado inversor. Uruguay ya hace unos cuantos años hemos logrado el grado inversor. Pero lo más interesante es también lo que pasa con respecto al promedio ponderado de los países emergentes con grado inversor, en donde... Bueno, ahí está, muchas gracias. Iba a terminar con tortícolis, muchas gracias. Bueno, iba a ser un chiste, pero no. No, mejor no, no. Los uruguayos me entienden, pero no. A esto se le suma un dato muy interesante que si se toma el promedio de los países, del riesgo país de los países con grado inversor, Uruguay está por debajo de ese promedio. Hoy estamos en 140, ¿no? Más o menos, 140 y algo. Pero mantenemos un grado inversor con un grado muy bien y comparativamente muy interesante con respecto a los países emergentes que han logrado mantener el grado inversor. Ahora bien, de todas formas, no todo, seguramente hay otros que pueden pensar y plantear que está todo horrible. Yo, como soy ingeniero, soy pragmático y me baso en los números y en las realidades. Me gusta leer la realidad tal cual es, tampoco comerme la pastilla, ni vendernos espejitos, porque no hay nada peor que crearse el propio cuento, ¿verdad? Acá hay empresarios que entienden muy bien lo que estoy diciendo. Pero también no me parece bien que se diga que Uruguay es un país que está al borde del derrumbe, en el medio de una crisis estructural descomunal, porque, bueno, el Uruguay la pasó el 2002, hay una serie de indicadores que marcan, y que creo que para eso están los indicadores, que marcan la salud de la economía de una nación, la salud del Estado social de una nación y sus capacidades para poder afrontar el futuro, ¿no? Por suerte hay indicadores que lo indican, que pueden marcar eso, y claramente Uruguay en ningún caso está en una situación de emergencia. Sí, todos sabemos que estamos en un marco de lentecimiento notorio. El último semestre para Latinoamérica y la región ha sido catastrófico. Uruguay crece prácticamente nada, pero bueno, Argentina no están los datos, creo que no están los datos todavía, pero no pinta bien. Brasil muy mal y Paraguay un 3% de caída en el primer semestre, que era un poco el buque insignia del crecimiento en la región, también viene mal. Uruguay ha logrado sortear pero claro enlentecimiento, que se debe, entre otras cosas, al bajo precio de los commodities, a un complejo global complejo y a una región en crisis que obviamente nos impacta. También tenemos una situación fiscal desafiante, tenemos un déficit fiscal del 4 y largo por ciento que nos preocupa y nos debe ocupar. Tenemos propuestas específicas para eso, no vamos a desarrollarlas acá, pero obviamente vamos a plantear el tema de que el crecimiento de la economía el crecimiento, los gastos de las finanzas públicas sean inferiores al crecimiento de la economía para ir reduciendo ese déficit fiscal. Tenemos igual una tranquilidad, tanto del impacto de la deuda neta global, que sigue siendo lo más bajo que tenemos en la historia de Uruguay, como además de reservas que nos permitan estar tranquilos para el cumplimiento de los compromisos en un escenario del futuro de algunos años, lo cual también, por supuesto, da mucha tranquilidad. Eso se refleja en esa fuerte estabilidad macroeconómica, que por supuesto se refleja en el grado inversor que tenemos y que ha sido reafirmado por las principales calificadoras de riesgo a nivel internacional. También tenemos algunos elementos a favor, que es que Uruguay, como país estable, como país predecible, con baja corrupción, con justicia independiente, con estabilidad política, social, como bien se dijo acá, de entendimiento de los partidos políticos, por más que siempre hay críticas y batallas, a veces la política tiñe todo y tergiversa algunas realidades, pero pese a eso, obviamente, ante un escenario de baja de las tasas en Estados Unidos, el escenario de que algunos capitales buscando ganancias mayores pero seguras vengan a Uruguay, como ya está pasando, es un escenario favorable para las características de una nación como Uruguay. Se ha firmado, que vamos a hablar después, tratados con la Unión Europea, a lo cual nosotros apostamos mucho. Sabemos que todavía queda capítulos, sobre todo en el área industrial, por terminar de negociar, pero la experiencia, como lo vamos a ver, hay alguna transparencia que lo marca, alguna pantalla que lo va a marcar, pero ha sido siempre de crecimiento de la economía en todos los países que lo han firmado, y también tenemos el EFTA de Estados Unidos, y después, además, un hecho positivo que después de años, 3, 4 años de caída de inversión extranjera directa, ha vuelto a crecer
en Uruguay la inversión extranjera directa, que también para nosotros es un dato importante. Y esta foto es antes de una inversión de UPM, que para nosotros la nueva pastera, la planta de celulosa, para nosotros un país de 60.000 millones de dólares de PBI, una inversión en la construcción de la fábrica de más de 3.000 millones de dólares y un impacto de crecimiento del Producto Bruto Interno después, cuando está en régimen de producción, del 2%, es clarísimo que es más que importante. Pero bueno, venimos recuperando la inversión extranjera directa. Además, el país ha empezado un sistema de proyectos público-privados que nos costó implementar, hay que decir la verdad, nos costó casi un periodo implementar, pero ya hay proyectos aprobados y saliendo a la calle que en los próximos 3 años van a impactar 2.000 millones de dólares de inversión. Y además, bueno, como decíamos, lo de la UPM, que entre los dos, entre los proyectos público-privados y UPM, estamos hablando de 5.000 millones de dólares en 3 años, con lo cual claramente ya ahí calculamos que eso va a tener un impacto directo en una reducción de la desocupación que ha venido creciendo en los últimos tiempos, después de haber caído a límites históricos, que esto va a tener un impacto más que favorable. Tenemos aparte un montón, Uruguay ha venido desarrollando a lo largo de su historia, y esto hay que decirlo claramente, nosotros no nos vestimos con ropas ajenas y sucesivos gobiernos, de la misma forma que la forma de ser, esa estabilidad, esa baja corrupción, esa tolerancia que reina en Uruguay ha sido patrimonio de la construcción de todos los partidos políticos y de toda la sociedad. También debemos decir que ha habido una serie de propuestas que diferentes gobiernos de diferentes signos han ido construyendo y que son todos incentivos para la inversión. 11 zonas francas, la ley de promoción de inversiones que premia y devuelve la accionación, a través de la accionación impositiva con parte de la inversión en base a un sistema de punteo que califica al tipo de inversión, el puerto libre y aeropuerto libre, la ley de los proyectos públicos privados, diversos tipos de incentivos a los exportadores que varían de acuerdo al tipo de actividad, libre repatriación de dividendos y, bueno, como decíamos, regímenes especiales sectoriales específicos, como por ejemplo lo tuvo hace mucho tiempo las tecnologías de la información, el software, que tiene una serie de exoneraciones que le han permitido ese crecimiento exponencial que nosotros decíamos. Ustedes saben también que el capital no le gusta mucho el riesgo y obviamente no solo importa la estabilidad macroeconómica, importan otros factores que hacen a mirar el futuro con una perspectiva creíble, ¿no? Y Uruguay en América Latina tiene una serie de factores que también son más que interesantes. Estamos primeros en democracia plena en América Latina, según The Economist, y somos uno de los 20 países de democracia plena, el único país en desarrollo que, según los estándares internacionales, es considerado democracia plena. Equidad, primeros en equidad de desarrollo con crecimiento inclusivo, en transparencia y primeros también y en baja percepción de la corrupción, primeros según el World Justice Project del Estado de Derecho y con voz y representatividad según el Banco Mundial, primeros en el índice multidimensional de protección social según la OIT, primeros según el control de corrupción en el Banco Mundial, aunque en muchas de esas cosas somos conscientes de que igual hay más cosas para hacer. Sobre todo un tema que nos obsesiona es la transparencia de la función pública y de cada cosa que haga el Estado en sus diversos aspectos. Tenemos propuestas, nos vamos a desarrollar acá, si bien Uruguay es un país con alto nivel de transparencia, el primero en América Latina, según los expertos, pero nosotros queremos avanzar mucho más, y mucho más en la época del gobierno electrónico, donde hay las posibilidades de acceder a todo lo que haga el Estado de forma prácticamente permanente. Generamos, y permítanme un minuto de hacerle un mimo a la autoestima, cuando yo fui ministro de Energía, elaboramos un plan estratégico de energía, yo fui ministro de Industria, Energía y Minería. En aquel momento Uruguay, en energía eléctrica, por ejemplo, dependía de que hubiera cortes de Argentina y Brasil, y además teníamos un impacto en los hidrocarburos, en la matriz de fuentes primarias de energía de más del 60%. Teníamos cero energía eólica, teníamos cero energía fotovoltaica, teníamos sí bastante hidráulica a nivel eléctrico y algo de biomasa, pero muy poco. Generamos en este plan, que era un plan de independencia estratégica,
y de diversificación de la matriz productiva, avanzando sobre todo en energías renovables para mitigar el efecto de la emisión de dióxido de carbono y mitigar el efecto de los gases de efecto invernadero que genera el cambio climático, que se logró en base a las propuestas y en base a esa alianza público-privada, 7.800 millones de dólares de inversión en infraestructura energética. Hoy por hoy tenemos promedialmente 97% de fuentes de energías renovables, de lo cual de cero en 10 años, 11 años pasamos a 38% de energía eólica. Podríamos decir también que tenemos 4% de energía fotovoltaica y 6% de biomasa. Les cuento qué pasó en los primeros 6 meses del año 2019. Del 100% de la energía que produjo Uruguay, consumimos 78%. Aquel país que Argentina y Brasil lo salvaban de los cortes eléctricos, exportó el 22% de su energía generada a Argentina y Brasil. Hoy somos exportadores netos. Pero lo interesante, que este dato del 97 del año pasado, en este semestre el 98% de la energía que generamos fue renovable, solo un 2% producto de centrales en base a hidrocarburos. Con lo cual, el 100% de energía consumida en Uruguay fue renovable y bueno, y del 22 que exportamos, un 20 fue renovable y un 2 fue derivado de hidrocarburos. Política de Estado que por suerte, yo siempre digo, en energía hay poca gente que entienda. Acá Alejandro sabe lo que dice porque hay mucha gente que habla pero no entiende. Pero como nadie entendía mucho, nos dejaron hacer esto y la verdad que fue un cambio determinante. Bueno, hemos sido secretarios generales de la IRENA, ¿no? La IRENA viene a ser la internacional de las energías renovables a nivel de la OIT. Uruguay, pequeño país, por lo que fue su plan estratégico, que acá tengo el que era director de energía, que me acompañó en mi pedido de ministro, Ramón Méndez, que fue el que ayudó a desarrollar la implementación. Pero bueno, lo que quiero decir, ha habido políticas de Estado que nos han permitido dar saltos en calidad determinantes. Ahora bien, el mundo cambia. Nosotros estamos diciendo que queremos aceptar el hermoso desafío de aprovechar el riesgo, el desafío como una oportunidad. Eso implica tener una concepción de transformación productiva, ¿no? Y nosotros justamente lo que decimos es que queremos aprovechar esta coyuntura para reactivar la economía, recuperar la inversión y el empleo y realizar una transformación estructural de la generación de la riqueza. Para eso nos centramos en 3 pasos. Corregir la trayectoria del gasto público, lo que decíamos, el déficit fiscal hay que abatirlo. Claramente el objetivo es el gasto público tiene que crecer menos que el crecimiento de la economía y significativamente. Corregir costos internos. Hay algunos costos internos que están dificultando la vida. La competitividad, yo soy de los que digo que lo afecta mucho más el atraso científico-tecnológico que los costos internos. Si no, miren a Holanda. Yo siempre se los digo a los productores agropecuarios del Uruguay, que hacen mucho hincapié en los costos internos y tienen razón. En algunos casos, cuando una empresa está al borde de la muerte, los costos internos pueden ser determinantes para que sigan existiendo o no. Pero Holanda, un país de 42.000 kilómetros cuadrados y de 17 millones y medio de habitantes, o sea, 4 veces más chico que Uruguay y 5 veces más población, en 15 años, con ciencia y desarrollo tecnológico, pasó a ser el segundo exportador de alimentos del mundo. Cualquiera que ha sido de Holanda sabe que los costos del combustible en Holanda son infinitamente superiores a Uruguay y quien quieran, que los salarios de los holandeses son infinitamente más altos que los nuestros. Lo que quiero decir con esto es, nos tomamos el compromiso de corregir costos internos, pero si nuestro empresariado y quienes vengan no entienden a invertir en Uruguay, no entienden de que el principal desafío es entender para dónde va el mundo, invertir y trabajar en el salto de calidad en lo científico-tecnológico, poco futuro vamos a tener. Y por último, realizar una profunda transformación productiva. Esta nueva economía global del siglo XXI está basada en la economía digital y la bioeconomía, como yo decía, y donde se generan actividades laborales con un fuerte componente creativo para ser competitivo y que debe priorizar el cuidado ambiental. Los desafíos globales son para nosotros una oportunidad para Uruguay. ¿Por qué? Porque tenemos, como decíamos, un sector de TICs muy consolidado, una base económica que, como explicábamos, por indicadores, no por comentarios político-partidarios que no sirven para nada, lo que vale son los indicadores. Por indicadores tenemos una base económica sustentable, una sólida economía académica que se ha ido construyendo y muy buenas experiencias puntuales, ¿no?
Por eso nosotros creemos que se debe dar esa transformación de la matriz productiva, agregando conocimiento, innovación, tecnología, trazabilidad y sustentabilidad ambiental. Lo volvemos a decir. Hoy un país no es rico o pobre de acuerdo a sus recursos naturales, que bienvenidos sean. Somos ricos o pobres de acuerdo a la capacidad de agregar conocimiento, de agregar valor a lo que se hace. Y yo agregaría a la adaptabilidad al cambio, a la transformación, a la innovación, al emprendedurismo que tengamos la capacidad de desarrollar. Para eso, nuestra propuesta es, y por eso para eso es tan importante un país como Argentina, en donde hemos tenido siempre, históricamente, un importante nivel de complementariedad en sectores de medio y medio alto valor agregado a nivel industrial, en participar en cadenas de producción regionales y globales. Obviamente como país no nos planteamos en desarrollar toda una cadena, sí como país nos planteamos de captar o trabajar conjuntamente en eslabones de cadena de valor, hacer o especializarnos en algunos eslabones de cadena de valor en donde tengamos mayor competitividad y las condiciones como para aportar valor agregado y mejora de competitividad. Hay que acceder a mejores mercados y más exigentes en base a conceptos que ya no son los mismos de antes, que solamente el precio, sino a mayor valor agregado, alta trazabilidad y baja huella ambiental. Ahí nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en algunos aspectos, por ejemplo, que se hace a la agroecología. Hoy por hoy se ha detectado que existe un mercado de consumidores a nivel de los países con mayor desarrollo económico, en donde hay consumidores que están dispuestos a pagar mayores precios por productos que tengan trazabilidad ecológica y medioambiental. Uruguay es un país ideal para eso. Hemos desarrollado en algunas áreas, como en el caso de la carne, una trazabilidad permanente a tal punto que un consumidor en la China puede ver dónde se crió el animal, cuánto fue engordando a lo largo de los meses, detalles. Y bueno, trazabilidad ecológica y sustentabilidad es para agregar. Y bueno, y tenemos justamente, hemos hecho un estudio, así como con la agroecología, con otros, de estudiar sectores donde Uruguay tiene capacidades comparativas, masa crítica de gente con conocimiento, posibilidades de insertarse en nicho de mercado, que había un estudio prospectivo bien interesante y sobre eso vamos a trabajar y poner recursos para ayudarlos a que esos sectores se desarrollen, saquen músculo. Un nuevo plan de ciencia y tecnología, es innovación, es el mundo de la tecnología y si no estamos en la punta, por lo menos en aquellos sectores que queremos priorizar, estamos fritos. Estaciones del futuro, que son incubadoras, incubadoras de startups, es una idea que estamos haciendo, no vamos a extendernos demasiado, pero es generar en diferentes lugares de la República. Una de ellas es, los que conocen Montevideo, la vieja estación de AFE, un lugar que está parado hace muchos años y que al fin terminó el juicio que nos devuelve el poder utilizar ese lugar. Ese viejo edificio de arquitectura inglesa de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, utilizarlo como un lugar para poner empresas, innovadores, darle, bueno, por supuesto, banda ancha, un clima de oferta gastronómica ideal, todo lo que hace a un soporte para que gente con creatividad, gente con innovación, empiece a formar su empresa, startups, y se desarrolle, y lo mismo queremos hacer en otros lugares de la República, con la característica de siempre vincular los temas que aborden estos incubadores startups con las capacidades productivas de la región, ¿no? Regionalizar estas mismas. Ayudar a mejorar el clima de negocios, nueva estrategia de inserción internacional, que vamos a hablar, educación y capacitación, dinero, fondos para esta transformación productiva y hoja de ruta. Nada dejar librado al alzar. La profesionalización de la gestión pública, de lo mismo que hicimos en la Intendencia de Montevideo, donde hoy tenemos todos proyectos en base al Project Management, cuando nadie sabía lo que era en la Intendencia de Montevideo un Project Management, hacemos mapea de proceso, cuadro de mando integral. Bueno, en todas las áreas del gobierno central, utilizar hoja de ruta y profesionalización que nos permita evaluar y medir el nivel de avance de acuerdo inclusive al cambio de condiciones que se den. Ahí hay un listado del primer punto de los sectores que no lo voy a leer porque se está haciendo muy largo y importan las preguntas, ¿verdad? Hay muchas, así que vamos a apurarnos. Dale, reduzco. Luego, las 8 estaciones del futuro que hablábamos, como lugares de creación de startups y de innovación y de apoyo a los emprendedores. También el mejoramiento del clima de negocios, que Uruguay tiene mucho para hacer ahí. La verdad que hemos venido trabajando
en algunos temas, y hemos mejorado en cuanto al doing business, pero tenemos que mejorar muchísimo, y entre eso hay simplificación de trámites, utilizar el gobierno electrónico y medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Toda la inserción internacional, ahí poníamos lo que ha implicado para algunos países el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, donde Argelia multiplicó en 9 años por 13 el comercio con la comunidad, Chile el 14 veces. Bueno, la experiencia es que todas las naciones, habrá que negociar algunas áreas puntuales, pero en todas las naciones del mundo un acuerdo con la Comunidad Económica Europea ha tenido un derrame más que positivo en la economía. Educación, ni que hablar, venimos trabajando todo un plan de educación muy complexivo y aparte también trabajando mucho en la recapacitación, ya que mucha gente va a perder su trabajo porque se va a dejar de hacer la tarea que hacía de la forma que se hace dentro de pocos años. No hay que dejarla que se quede sin trabajo, hay que recapacitarla, es parte de nuestra propuesta. Un fondo para esto que permita dar el soporte económico para que esos sectores priorizados puedan crecer. Y bueno, y después las hojas de ruta que nos implican ese seguimiento, esa sistematización, esa profesionalización, esa utilización de herramientas de gestión, tecnologías blandas, para asegurarnos que esto sea posible y hacerlo también en base al diálogo social y al involucramiento de empresarios, trabajadores y gobiernos. Y en definitiva lo que queremos es una transformación productiva sostenible para que el Uruguay vuelva a crecer y a generar empleo, para moldear un Uruguay del siglo XXI inserto en un contexto mundial absolutamente desafiante y, en definitiva, para seguir construyendo un Uruguay que sea modelo a escala global. Estamos convencidos, créanme, que el Uruguay tiene todas las condiciones por su estabilidad, por el acumulado, por la tolerancia y estabilidad social que tiene, por la capacidad de innovar que hemos demostrado, pero en definitiva porque sabemos y somos conscientes de que no podemos seguir en el mundo de la misma forma, que hoy lo que pasa en el mundo nos impela, nos desafía a hacer cosas diferentes y por eso con el convencimiento de que hay que hacer cosas diferentes, aceptamos este desafío y estamos convencidos de que Uruguay va a ser, y ojalá junto a los hermanos argentinos, un lugar de crecimiento económico, de desarrollo sustentable y en definitiva de una mejor república y América Latina para todos los que habitan en este pequeño y hermoso país. Muchísimas gracias. A continuación, Bettina Bulgeroni leerá las preguntas de todos ustedes. ¿Me escuchás? No. A ver. ¿Cómo funciona? La tecnología me mató. Agua, ¿no tenés un poquito de agua? Ni me acordé, pero tenía. Disculpe que se hace mucho largo, pero bueno, por suerte teníamos mucho para decir. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, Daniel, muchas gracias. Y tenemos muchas preguntas, 11 acabamos de contar, pero muchas ya han sido contestadas. Hacemos un equipo de fútbol. Así que vamos a tratar de reducir y las que están repetidas las estamos haciendo en una sola. Vamos a empezar con una linda. Mira, Santiago Alsina, que dice que su pregunta es constructiva. Dice, voy a Uruguay todos los años y todo es muy caro para nosotros, en Montevideo y en Maldonado. ¿Cómo puede ser que haya solo 8% de pobres si los sueldos son más bajos que Argentina? Bueno, los sueldos en Uruguay han crecido en los últimos 14, 15 años de gobierno del Frente Amplista un 60% en valor real. La verdad, bueno, utilizamos, yo siempre digo, Uruguay por suerte, todos los indicadores, ahora bueno, ha surgido parte, yo creo que más parte de la campaña electoral ha surgido alguna gente que ha discrepado, pero en general todo el mundo cree en lo que se mide porque en Uruguay no hay tergiversación de los datos y se utilizan estándares internacionales. Estamos preocupadísimos porque habíamos bajado en algún momento a valores menores y estamos en un 8% de pobreza y en un 9 y algo por ciento de desempleo. Pero son indicadores, o sea, el Uruguay ha logrado equiparar
El nivel de ingreso de familia medio ha crecido muchísimo y te aseguro que es ese, y por suerte nadie duda de que sea así. Muchas gracias. Diego Landi, de A24. ¿Qué mirada tiene sobre el candidato Alberto Fernández? Y pregunta con quien usted se reunió. Sí, estuvo en mi casa. Cuando fue a visitar a Pepe Mujica, pasó por casa. La verdad que no lo conocía. Yo siempre digo lo mismo porque alguna gente, por ejemplo, me criticaba porque yo tenía muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta y con Fernando Estrafache, su secretario general. Y yo siempre digo, al presidente de la Argentina lo elige Argentina, al intendente de Buenos Aires lo eligen los porteños. Yo, mi deber como intendente de Montevideo o como hombre de la política es buscar profundizar el desarrollo de las dos naciones o de las dos ciudades, en el caso con Horacio. Nuestro deber era buscar profundizarlo y hacer cosas comunes. Terminamos con Buenos Aires, a invitación nuestra, porque fuimos la primera ciudad latinoamericana en participar con un stand en el Smart City de Barcelona. El segundo año que estuvimos junto con Buenos Aires, un stand que tenía una especie de río que separaba de un lado de los argentinos y de un lado de los uruguayos, pero fuimos conjuntamente. Yo, con Alberto Fernández, si es electo presidente y yo soy electo, buscaremos las mejores condiciones para hacer crecer nuestras naciones y para profundizar la hermandad entre los pueblos. Quien elija a los presidentes, por supuesto, depende de cada pueblo. Es más, yo con Alberto tengo previsto verme con él en mi próxima venida a Buenos Aires. Muchas gracias. Iba a leer la de Natalia. No sé, Natalia, si la considerás contestada, me avisás. Mientras tanto, sigo con Diego Quequimian. Dice, ¿cuál es su opinión como candidato a presidente del informe Bachelet sobre derechos humanos en Venezuela? Y llegaron 4 preguntas iguales. Estoy leyendo una sola, Daniel. Bueno, a mí me impresionó mucho. Es más, yo tengo conocimiento personal, no digo amistad porque nos hemos encontrado 3, 4 veces en el mundo con Michelle Bachelet y la llamé porque me quedé impresionado. La verdad que a mí me gusta decir que los derechos humanos y la democracia son como una línea de separación y que no es que es una línea donde yo la puedo correr 3 centímetros para un lado, 3 centímetros para otro. Si cruzás esa frontera, estás violando los derechos humanos y no estás cumpliendo las reglas de juego de la democracia. Y a mí, sinceramente, la lectura del informe de Bachelet y lo que fue la conversación con ella me convencieron de que lo que ella decía, ese informe, era cierto. Y la verdad, por eso creo que la posición de Uruguay, de no hacer como, yo digo, hincha de cuadro de fútbol, sino que tratar de apuntar al restablecimiento de la vigencia plena de derechos humanos y democracia en Venezuela a través del diálogo y evitando el enfrentamiento fratricida, creo que es una posición que ha sido correcta la de Uruguay. Alguno puede decir, el Frente Amplio hay gente que tiene otra visión, la tiene. Habemos quienes pensamos lo que expresé y otros que creen que está todo bárbaro, pero bueno, son matices que hay dentro del Frente Amplio. Pero en lo personal, tuve una larga conversación por teléfono con Michelle, justamente porque quedé impresionado y al igual que lo que me dijo ella, vi que lo dijo el otro día, me lo dijo por teléfono, después lo vi que la vez pasada lo vi en un informe, a ella le hubiera encantado poder haber dicho otra cosa, pero lo que escribió fue lo que vio y lo que evaluó y lo que lo tiene como información cierta. Y para mí eso vale. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias.